Me voy con el río Laja, me voy con las víboras locas, me voy por el cuerpo de Chile. Gabriela Mistral, el poema de Chile. Chile, la Finisterra, el lugar donde se acaba el mundo, la copia feliz del Edén, Chile, un ají picante. Ella, dícese, caballo blanco arando en el desierto, viendo en la borra de café las aguas del Quibú, del Almendares, la miseria, la muerte de su padre. Dícese que nació en un país de peces tropicales, no recuerda, indios puliendo cabecitas de otros indios. Dícese que emprendió grandes gestas, que nunca salió de casa, le arrancaron el cuero cabelludo, aguas del Bío abajo, sufrió trepanación y vio. Dícese la Bayamesa, la Quintrala, Hildegarda, Alvear cabeza de vaca, Íñigo, Ercilla, Arcilla de la crónica de la derrota. No las damas, amor, no gentilezas. Juana, la loca de los palotes, de Asbaje, el fiero rostro no domado. Yo nací en La Habana, pero mi familia es de un pueblito que se llama Hawái Grande, que también es el pueblo de Lorenzo García Vega, un escritor cubano, bien importante y querido, ¿no? Por mí también, y bueno, también de otros escritores y poetas. Llego a Chile en el año 95. Yo llego en el 95 y yo lo que conozco de Chile es un país literario. La iniciación en la escritura fue por la lectura, ¿no? Siempre. Lo primero fue la lectura, la lectura y las posibilidades que me abría el mundo de la lectura siendo niña. Y estaba la institución de los talleres literarios. Entonces no había talleres literarios para niños en mi pueblo, sino con adultos. Y yo comencé incorporándome al taller literario de adultos de Hawái Grande. Mis abuelos, mi madre también y mi tía, son poetas o eran poetas repentistas. Es común en el campo cubano la impronta de hablar en décimas, ¿no? Entonces eso lo tenían ellos, esa rapidez. Vengo de la tierra más bella del mundo, en palabras, en los ojos del genovés deslumbrado, en un tiempo en que todas las tierras eran hermosas, límpidas las aguas, cercana el cielo, vírgenes los hombres y sus mujeres, el oro, el metal del sol, lejos las carabelas de la codicia. Magallanes, el loco obstinado, atraviesa las revueltas aguas del sur y planta en ellas la bandera de su majestad, que las aguas devuelven hinchada como un cuerpo ahogado, hecha jirones, harapos, corroída por la sal y el óxido, donde solo van quedando los nombres y ese filón ingobernable, el estrecho. Vengo del país de los dioses huracanados, del viento látigo, de los diálogos entre el azul y el rojo del crepúsculo, cañaverales, mañanas, tardes juntadas de rocío, de la neblina de los cuerpos húmedos, estalactitas insulares. Atravieso el estrecho de Magallanes hacia otra tierra de fundación. Veo la epopeya, la épica en la crónica roja, en una página pisoteada por los cascos de los caballos y los zapatos del transeúnte desempleado. Tierras me nombraron que no son país, y en país sin nombre me voy a morir. En Chile me seducen mucho también los payadores, ¿no? Y ese tipo de poesía que yo rescato como otra forma valiosa poética. Entonces, bueno, por ahí fueron mis inicios y luego conozco Las comidas y las bebidas populares de Chile, de Pablo de Roca, que es un libro que me desconcierta y sorprende mucho, ¿no? Cuando lo leo desde allá, por ese tipo de poesía, hacer una épica de las comidas. Conozco desde luego a Pablo Neruda, conozco a Violeta Parra y conozco a una Violeta Parra también de las décimas autobiográficas, publicada por Casa de las Américas, y conozco a algunos poetas chilenos como Enrique Lin, Jorge Tellier, entre otros, pero es un Chile fundamentalmente literario. Y bueno, y también las figuras para mí importantísimas de Violeta Parra y de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral fue un conocimiento para mí en Cuba. Yo la conocí a los 15 años y un amigo poeta en ese momento, de estos viajes que cuento, que nos conocíamos. Yo estaba en Santa Clara, otra provincia, y de Santa Clara llegaba un tren hasta mi pueblo, Hawái Grande. Cuando nos vamos a despedir, él me dice: mira, yo te voy a regalar esta poeta que creo que te puede gustar mucho. Ahí estaba publicada por Casa de las Américas y la poeta era Gabriela Mistral. Yo no tenía idea quién era Mistral, sencillamente me fui leyendo el libro en el viaje
Y cuando llegué a mi pueblo, ya yo estaba convertida a Gabriela Mistral. Fue una conmoción la lectura de Mistral. Después la seguí leyendo acá en Chile y hasta hoy día Gabriela Mistral para mí sigue siendo un acontecimiento. Entonces yo he dicho que cualquier tipo de rencor o de dolor que pudiera tener yo con Chile me ha sido compensado a través de Gabriela Mistral. Yo no vengo con un plan o con una idea de quedarme en Chile, sino como un tránsito pequeño y acotado que se va ampliando en el tiempo. Primero empiezo a trabajar en cuarto propio y me voy seduciendo por estos libros que empiezan a caer sobre mi mesa, por un Chile que voy descubriendo también en la pintura de esos años y también releyendo hacia atrás, ¿no? Voy redescubriendo. Y parto también estudiando en el Centro de Estudios de Letras Clásicas de la UNCE. Y son una serie de cosas que me van haciendo permanecer. Yo llevo con 2 libros escritos de Cuba, una serie de poemas y otras cosas, pero sí he estado trabajando mucho acá en Chile. No sé, no los cuento porque se me pierden, pero creo que hay como más de 20 libros que he escrito, entre ellos Las pulsaciones de la derrota, que gana el premio Altazor y el premio a la mejor obra ese año, el 2014. Sílabas et que homo, que es con el que yo gano el premio del Mercurio en el 99, que es un libro al que quiero mucho porque el presidente del jurado era Gonzalo Rojas. Y bueno, llegó y Gonzalo lo conocí, me escribió unas palabras para el prólogo, fue muy bonito. Bueno, hay múltiples libros, Las pulsaciones de la derrota, La sombra del pájaro, El remoto país imposible, El arte de aprender a despedirse o Daño colateral, que es el último que publiqué. También A mi casa no llega el cartero, entre otros, que he estado creando aquí en Chile y publicando. También he podido que muchas veces los libros que se han escrito primero acá se han publicado también en Cuba. Yo digo que yo habito un país lleno de intersecciones. De algún modo es un país transfronterizo. Trato de abolir las fronteras y creo que uno se va haciendo de los países, ¿no? Por lo menos yo lo he hecho de muchas intersecciones, de muchos pedazos. Así es mi casa, así es mi vida, así es mi literatura. Y sí, por ejemplo, yo vivo en Isla Negra. Isla Negra no existe, ¿no? Isla Negra es una metáfora, no es una isla. A eso me refiero. Es una metáfora construida no solo por Neruda, pero también por mucha gente que ha venido, soñado, escrito acá. Y también es, ¿dónde me instalo yo? Me instalo en una metáfora que me ayuda a mirar a la otra isla. Y he estado escribiendo todo el tiempo también sobre la isla. Mis libros están atravesados por la isla. Entonces, siempre hay una mirada hacia Cuba, hay un diálogo hacia Cuba. El individualismo profundo, ¿no? De un Chile que no tenía que ver con las lecturas de un Chile comunitario, colectivo, como es el de la poesía o el de la obra de una Violeta Parra o de un Pablo de Roca, ¿no? Entonces, estamos hablando entonces frente a un Chile que erige esta suspicacia o estos distanciamientos, estas separaciones, ¿no? Claro, fue un contraste fuerte, muy fuerte. De hecho, yo recuerdo que yo tengo la primera toma de conciencia de esto porque alguien me pregunta si yo me siento inferior en algo por mi clase. Y entonces yo me desconcierto. ¿De qué me habla? Es como, ¿entiendes? Como, pero me estaba situando desde una clase, o no, sitúate, ¿no? Y yo en ese momento digo, muy porque yo venía con todo esto de poesía. ¿Por qué me voy a sentir yo inferior si yo soy poeta? Caballo de atar. El viento puede enloquecer a una mujer, a un hombre. Caballo de atar rompe los cercos, salta la empalizada, doblega el cerebro más fuerte como un campo de gavillas de trigo. Ahora soy mi padre recostado junto a la ventana, que me pregunta con sus ojos muertos, ¿estás aquí o en La Habana? Ahora soy mi padre, su navaja de afeitar, la herida que corre, el hilillo de sangre y el tajo que quisiera fuera más profundo. ¿Estoy aquí o en La Habana? Lo que antes fue literatura es un río que me desborda, una tierra me segrega, me expulsa,
El dolor recorre mis piernas, sus posesiones. Soy mi padre, la hija del difunto, la extranjera, la otra, ninguna.